días. Hoy estoy aquí para hacer, por alusiones a las últimas declaraciones que han realizado de los partidos de la oposición en los últimos días y que considero que es de justicia pues dar respuesta, porque no se pueden hacer esa clase de afirmaciones de manera tan gratuita y desprestigiar e intentar tirar por tierra el trabajo de tanta gente, tanto en el ámbito político como técnico. En las últimas semanas, en los últimos días, de esta última semana, hemos visto pasar por aquí tanto al Partido Popular haciendo una serie de declaraciones y posteriormente a Ciudadanos, que parece que ahora, las concejalas no adscritas, antes pertenecientes a Ciudadanos, que parece que le están haciendo los coros, y creo que cuando se pone en cuestión la gestión de este ayuntamiento, pues como digo, es de justicia el que se ponga en valor lo que se lleva hecho durante esta legislatura por parte de este gobierno. Lo primero que hay que destacar es que venimos de una etapa de diferentes gobiernos, tanto de unas mayorías absolutas de un color como de otro, en los cuales no era habitual el hecho siquiera de que hubiera un presupuesto, el hecho de llegar a este ayuntamiento y conseguir algo tan básico en otras poblaciones como pueda ser que en 2 años, en 2 ejercicios, se cuente con 2 presupuestos aprobados, creo que es digno de, por lo menos, poner en valor el esfuerzo que ello supone y el hecho de que algo que aquí normalmente no se estaba consiguiendo, ahora por fin se está volviendo habitual y normal. También hay que decir que el ayuntamiento de esta población contaba con una plantilla que por lo general estaba bastante mermada. De normal es bastante insuficiente si estuviera a pleno rendimiento, pero de por sí ya contaba con bastantes bajas fruto de las jubilaciones y de la no reposición, y creo que se ha hecho una ardua labor y un trabajo intenso para intentar dotar a este ayuntamiento de los medios humanos y así ofrecer un servicio al ciudadano en la mejor manera posible. Sabemos que estamos todavía lejos de conseguir esa normalidad de atención ciudadana, pero creemos que se ha recorrido un camino bastante largo y tedioso para que muchos de los departamentos de este ayuntamiento pues funcionen con la normalidad que se exige, porque recordemos que esto al final, este servicio se presta fruto del impuesto de todos los ciudadanos. Cuando hablamos de esa gestión, en esta legislatura se ha generado un departamento de contratación. A veces resulta absurdo decirlo, sobre todo cuando vamos a otras poblaciones, pero este ayuntamiento hasta esta legislatura no contaba con un departamento de contratación y eso nos llevaba a tener serias disfunciones tanto a nivel interno como el hecho de que se produjeran numerosos reparos por parte de intervención, porque no se contrataban las cosas en la forma que tocaba, como el hecho de que ciertos servicios básicos para la ciudadanía no estaban pudiendo ser contratados y por lo tanto ese servicio no se podía prestar y eso iba en detrimento de la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de Villena. El mayor ejemplo es los parques y jardines, cuyo mantenimiento ha podido salir por fin esta legislatura en una licitación y por lo tanto desde hace mucho tiempo tenemos esos parques y jardines, por primera vez desde hace mucho tiempo tenemos los parques y jardines bien atendidos, bien mantenidos, y creo que nadie podrá negar que esas zonas verdes de la ciudad están mucho mejor que antes de que este gobierno entrase. También hay que destacar que se han tramitado más ayudas, es un año en el que más ayudas se han tramitado en la historia de este ayuntamiento. Este ayuntamiento, por lo general, se tramitaban las subvenciones y ayudas básicas, deportivas, escolares, etcétera, y este año se ha sumado más de 1 millón de euros a través de los fondos Reactiva para dar la cara y estar a la altura de la ciudadanía para esta pandemia, por esta pandemia que hemos sufrido y esos recursos que necesitaban llegar a los ciudadanos. Desde el Departamento de Intervención se han tramitado, como digo, ayudas a empresas y ayudas directas en los servicios sociales que han permitido que más de 1 millón de euros, además de lo que se suele tramitar cada año, pudiera llegar a los bolsillos de los ciudadanos que más lo necesitaban y de las empresas que más lo necesitaban. Es normal, por tanto, que aquellas cuestiones de carácter ordinario pues han sufrido una ligera ralentización. Cuando hablamos de educación,
o algunas concejalas no adscritas critican la labor de las concejalas de educación, creo que cabe destacar que en esta legislatura se han conseguido que los ciclos formativos de la ciudad casi se dupliquen. O sea, estamos hablando de que la oferta formativa, que es la que permite que la gente joven de la ciudad se quede en la ciudad, que no tenga que irse a poblaciones vecinas a estudiar, hemos conseguido en esta legislatura que tengan mucha mayor oferta, que la gente no tenga que irse fuera para estudiar lo que verdaderamente le gusta y que ello lo pueda hacer en su propia ciudad. Creo que eso es digno de poner en valor. También se han conseguido, hace poquito salió la noticia, pudimos alegremente comunicar que se han conseguido que el próximo curso más centros tengan aulas de 2 años. Eso va a permitir que las familias tengan una mayor conciliación y que gente que si fuera tuviera que ir al sector privado para dejar a sus hijos y hijas de 2 años no pudieran tener esa oportunidad, y gracias a esto van a poder tener ese acceso a esa conciliación familiar que de otra forma difícilmente hubieran podido lograr. Y además hemos conseguido a través de los Edificant desbloquear asuntos como el del Colegio Príncipe. Creo que las labores de la concejala de Educación han sido muy arduas y muy fructíferas, como acabo de citar, como para que luego venga alguna concejala y alegremente ponga en cuestión su labor por una factura de 220 euros de un programa que se sigue trabajando. Creo que hay que poner la lente en lo grande y en las líneas maestras que están trabajando y no ir fijándose en ese tipo de nimiedades para intentar ensuciar una labor que es bastante, como digo, fructífera y exitosa. Eso con lo que respecta a las críticas a la gestión. Con respecto a los remanentes, que también se han puesto en cuestión en estos últimos días, decir que la cifra de remanentes alcanza los 24 millones de euros, de los cuales a la primera de cambio ya hemos tenido que hacer uso de 3 de ellos. Es decir, esa cifra de 3 millones de euros, el ayuntamiento entendía, o este gobierno entendía, que lo principal era dejar esos agujeros tapados, dejar la era limpia y que hacer frente a esos gastos que vienen derivados de infraestructuras ruinosas que este ayuntamiento, pues por suerte o por desgracia, tiene en su haber y que por lo general pasan al debe. Entonces necesitábamos poner en orden esas deudas. Entendíamos que al poder disponer de estos 24 millones de euros, que como decía, vienen de los impuestos de la ciudadanía, pues lo primero tenía que ser hacer frente a esas infraestructuras ruinosas que algunos se empeñan en decir que no lo son. Pero creo que a la vista está por todos que en su momento quizá lo que primaba era inaugurar en unas instalaciones como las de la plaza o el parking para llegar a las elecciones, sin importar que, por ejemplo, hoy está lloviendo, aquello se inunde por todas partes y se hagan de una manera no funcional y que por lo tanto dificulte su uso y su explotación. Cuando hablamos del parking, yo creo que en ninguna cabeza cabía en su momento el que eso pudiera ser rentable. Así se ha demostrado. Ahora desde este ayuntamiento estamos buscando soluciones como incorporarlo a la futura licitación del servicio de movilidad, pero aún así hay que entender que es muy difícil el hacer rentable una infraestructura cuando de por sí viene llena de sobrecostes y de disfuncionalidades. Por lo tanto, creo que el Partido Popular debería hacer una reflexión más profunda antes de atreverse a decir que la piscina y el parking no son rentables porque el gobierno no quiere. Creo que quizá hubiese tenido que pensar 2 veces antes de acometer esas inversiones. Con respecto al resto de gastos, en el próximo pleno se va a hacer también otra incorporación de remanentes que va a obedecer a obras de primera necesidad, sobre todo en temas de subsuelo. Villena, pues sabemos y sufrimos cada vez que viene alguna lluvia torrencial el que muchas de nuestras calles no cuenten con un subsuelo a la altura del volumen que tiene esta ciudad. Se van a hacer esas actuaciones con carácter prioritario y lo que creo que tiene que quedar claro es que ese gasto de 24 millones de euros se va a hacer a intentar gastar el máximo posible, como digo, en mejorar la ciudad, en mejorar los servicios de la ciudad, en intentar también, como digo, pues estar al lado de la ciudadanía en estos tiempos tan difíciles con la pandemia, pero siempre desde un gasto responsable. Creo que el Partido Popular dispara muy alegremente cuando dice que esos 24 millones de euros tienen que gastarse de manera íntegra y como sea. Recordamos quizá que de los polvos que en su momento
llevaban esa mentalidad, vienen los lodos que estamos sufriendo ahora, y creo que las concejalas no adscritas parece que estén intentando hacer méritos por incorporarse al Partido Popular cuando cogen el rebufo de esas declaraciones y se suman a este tipo de críticas. Creo que el gasto ha de ser responsable, que hay que poner en valor también, como digo, que estos 2 años, que posiblemente sean los más difíciles para un gobierno desde la guerra civil, se ha hecho lo mejor que se ha podido, que partíamos de una base muy difícil, que aún queda mucho camino por andar. Por supuesto, pues Villena no es la ciudad idílica que a todos nos gustaría, pero intentamos que cada día sea mejor que el anterior. ¿Alguna pregunta por vuestra parte? Pues insisto, pues por ejemplo, creo que basta con que se vaya al polideportivo y se vean cómo se ha aprovechado todo este tiempo de pandemia para ver cómo las instalaciones han mejorado, cómo el mantenimiento de las instalaciones, que quizá cuando están en pleno rendimiento no se puede realizar por el propio uso de los usuarios del polideportivo, cómo esas instalaciones se han mejorado, se han realizado un mantenimiento que de otra forma no se puede realizar, y creo que esa labor de la Concejalía de Deporte quizá no se ponga en valor y debería también ponerse en valor por parte de todos. Pido disculpas a Maite en este caso por haberme saltado. ¿Y las actuaciones en el subsuelo inmediata, en qué calles se van a realizar? Principalmente en calle Román, calle José María Soler, que al final pues es una de las calles principales en materia de desagüe. Si visualizamos su ubicación, pues vemos que genera un efecto de rambla que necesita pues el tener los suministros actualizados para el volumen que tiene que absorber. Luego también el subsuelo de la calle Ferriz, Avenida Constitución, calle Telarete, calle Verónica, todas esas zonas que a día de hoy sufren pues sufren cada vez que se producen lluvias torrenciales, son las primeras sobre las que se van a atacar. De hecho, ya se está viendo cómo en la calle Ferriz se están haciendo algunas labores, pero entendemos que no se trata de poner parches, sino de hacer actuaciones integrales que permitan no tener que andar parcheando cada vez. ¿Y cuánto se estima que se le invertir en arreglar el subsuelo? Es que cuando hablamos de subsuelo, hablamos de urbanizaciones integrales. Una gran parte pertenece a subsuelo. Por poner un ejemplo, cuando hablamos de Avenida Constitución estamos hablando de más de 2,5 millones de euros. Cuando hablamos de calle Ferriz estamos hablando de calle Román, estamos hablando de más de medio millón de euros. Y en el resto de obras estamos hablando de que están en fase previa de redacción de proyecto, y cuando venga el proyecto sabremos de qué gasto estamos hablando. Pero sin andar más lejos ya he nombrado otros 3 millones de euros. Por lo tanto, creo que esos 24 millones de euros tenemos motivos para gastarlos, más que de sobra, pero como digo, tienen que ser de manera responsable y sostenible. Respecto al tema de las ayudas escolares, que ayer también lo comentaba la edil no escrita, ¿eso es algo directo del equipo de gobierno? Como estaba diciendo, la labor de intervención hay que tener en cuenta que el mayor grueso de trabajo que ha tenido esta legislatura ha sido con las ayudas reactivas, donde habitualmente solamente se tienen que tramitar los expedientes correspondientes al capítulo 4. Este año se ha sumado 1 millón de euros, que encima ha ido lo más repartido posible para intentar llegar al mayor número de beneficiarios posible. Ya se ha reforzado intervención con una persona más que está abordando tanto las ayudas deportivas como las escolares, y entendemos que se podrá tramitar lo más brevemente posible. Pero de la ayuda escolar ni siquiera han salido las bases. Sí, pero esa labor ya tendrás que preguntárselo a mi compañera Elena. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, nuevamente disculpar el cambio de hora, que ya digo